le voy a pedir a don David que nos grabe, porque, vamos, nos has planteado desde temprano que un riesgo que no se ha calculado en la campaña de vacunación contra el coronavirus y con el que tendrá que lidiar ese gobierno federal es la vacunación pues en estas zonas de influencia de los cárteles de las drogas, ¿no? Bueno, de estos focos rojos donde el control del narco es inimaginado. Sí, es correcto, mi querido Toño, es algo que no se había calculado, porque sin duda es loable la labor del gobierno federal en el esfuerzo para dotar de vacuna contra el COVID a toda la población mexicana. Solo que hay un riesgo que no se había calculado y que ya ha sido alertado por la Interpol a nivel internacional. El día de ayer, la Interpol alertó a todos los países del mundo sobre los riesgos que existe sobre los programas de vacunación contra el COVID por la presencia de las redes delincuenciales del crimen organizado. La Interpol advirtió que existen redes criminales en por lo menos 194 países del mundo que podrían tratar de apropiarse de las vacunas físicamente o suplantar los programas de vacunación de manera digital. En México, por supuesto que esto es una posibilidad. El fenómeno ya se comenzó a registrar en el ámbito digital, en donde han aparecido diversas páginas de Internet que suplantan la personalidad de algunas farmacéuticas, y detrás de estas páginas que ofrecen en venta la vacuna hay grupos de crimen organizado que están viendo la posibilidad del fraude. El caso más claro, y tío Toño, es el de la página apócrifa www.pfizermx.com, en el cual está publicado un número telefónico para hacer pedidos de venta al público de la vacuna, página que ha sido desconocida por la farmacéutica Pfizer, por lo que se recomienda a la población no hacer ningún tipo de negociación, pues además de que la vacuna no está a la venta del público, se corre no solo el riesgo de un fraude económico, sino de una afectación a la salud. Déjame decirte, Toño, amable auditorio, que la posibilidad de interferencia del crimen organizado en México sobre el programa de vacunación contra COVID es muy real, no solo a través de fraudes o desde la red de Internet, sino físicamente, pues en nuestro país hay por lo menos 190 regiones consideradas como focos rojos donde los grupos del crimen organizado mantienen presencia plena. Son 190 regiones en todo el territorio nacional en donde tienen presencia predominante los grupos criminales dependientes de los 13 cárteles de las drogas que operan a nivel nacional, los que sin lugar a dudas tratarán de hacerse de la vacuna para comercializarlas por su cuenta o por lo menos aplicar cobros de piso a los trabajadores de la salud que lleven a cabo el programa de vacunación cuando se masifique la estrategia de combate a la pandemia. Hasta el momento, las posibles intenciones de los grupos del crimen organizado de apropiarse de las vacunas no se han hecho evidentes. Esto porque los primeros ensayos de vacunación se están llevando a cabo en zonas militares bajo el resguardo de los elementos del ejército. Pero sin duda, una vez que la vacunación se masifique y comience a extenderse a todos los rincones del país, es cuando podrían surgir este tipo de incidentes, pues la vacunación a la población de las zonas remotas, fuera de los grandes centros urbanos, estará a cargo solo del personal del sector salud, apoyado posiblemente solo por policías locales, los que claramente no tienen la fuerza de combate para encarar al crimen organizado. Entre las zonas que puede tener el crimen organizado para apropiarse de algunas dosis de vacunas, más allá de la oportunidad económica que les representa la extorsión a través del cobro de piso a los trabajadores del sector salud, a los gobiernos locales, incluso a las propias farmacéuticas, se encuentra el control de la vacuna para aplicarla entre sus propios miembros o para distribuirla por su propia cuenta como parte de sus acciones de presencia social. Hay que recordar, Toño, que el crimen organizado, principalmente las células que operan bajo los cobijos de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, los Zetas, los Caballeros Templarios, la familia michoacana o del Golfo, tienen como prioridad la creación de una base social de apoyo. Eso ya lo hemos visto en la entrega de despensas y víveres, incluso juguetes, en algunas regiones y momentos de desastres naturales, donde los grupos del crimen organizado han hecho presencia tratando de mostrar una cara amable de la criminalidad. Lo mismo podría suceder con las vacunas contra la COVID. Las regiones en donde se podría presentar el posible fenómeno de la aportación de vacunas por parte del crimen organizado son 190 zonas, insisto. Pero esto podría ocurrir principalmente en las regiones de La Paz, en Baja California Sur, en Tijuana, Baja California, en Culiacán y la zona serrana de Sinaloa, en Ciudad Obregón, Cajeme y Cananea, en Sonora, en la zona urbana de Durango
y la zona serrana de esta entidad, en Ciudad Juárez, en Guadalupe y Calvo, y en la zona de la Sierra de Chihuahua, en Saltillo, la zona de La Laguna y la zona carbonífera de Coahuila. También en la región norte del estado de Nuevo León, incluyendo la zona urbana de Monterrey, en las regiones de Ciudad Victoria, Matamoros y Tampico en Tamaulipas, en las zonas urbanas de San Luis y las áreas conurbadas de Matehuala y Ciudad Valles en San Luis Potosí, en Fresnillo y la capital del estado Zacatecas, en Rincón de Romos y Calvillo en Aguascalientes. Igualmente, este fenómeno puede suceder en las zonas de Tepic y Compostela en Nayarit, en la zona urbana de Guadalajara, Puerto Vallarta y la región de Autlán en Jalisco, en la zona de Pénjamo, Abasolo, Valle de Santiago, Irapuato y Yuriria en Guanajuato, en San Juan del Río y Ezequiel Montes en Querétaro, en Apaxingán y Huetamo y las zonas de Zamora en Michoacán, en la zona de Cojutla y Zacatepec en Morelos, en Teciutlán, Cuetzalan, Chignahuapan y Tehuacán en Puebla. También a causa de la invasora presencia que manifiesta el crimen organizado, se pueden considerar focos rojos para la vacuna contra el COVID, las regiones de la montaña y la costa chica del estado de Guerrero, la región de los Tuxtlas, Poza Rica, Papantla y Coatzacoalcos en Veracruz, la región de la Sierra Alta, Cuchitán y Salina Cruz en Oaxaca, la región de Tapachula y Comitán en Chiapas, así como Villahermosa, Paraíso y Comacalco en Tabasco. Por eso, mi querido Toño, considero que el gobierno federal debe observar esa posibilidad y a la par del diseño de la estrategia de vacunación masiva contra el COVID, debe también establecer un plan de seguridad para que la vacuna llegue a la población sin ningún tipo de interferencia de los grupos del crimen organizado que ya la ambicionan. Esto es cuanto, mi querido Toño. Qué importante que lo podamos platicar y que en todo caso sea escuchado, querido Jesús, precisamente por las autoridades. ¿Consideras aquí necesaria alguna especie de amnistía, una especie de, pues, ¿cómo decirlo?, de alianza momentánea simple y sencillamente para la distribución correcta de las vacunas? Es decir, que tú considerarías que el gobierno tendría que establecer un canal precisamente con los cárteles para que les permitan, aunque sea, pues garantizar la seguridad de las personas que estén aplicando la vacuna. Yo considero, Toño, que sí, es necesario un conducto de diálogo entre el Estado y los grupos del crimen organizado. Creo que más allá de que pudiera darse una amnistía para quienes han delinquido, tal vez por ignorancia, tal vez por necesidad económica, tal vez por presión de los propios grupos que han delinquido al pertenecer a estas organizaciones, creo que sí debe darse una posibilidad de diálogo entre el gobierno, justamente en este preciso momento donde lo prioritario es la salud del grueso de la población. Creo que aquí sí puede haber incluso un llamado del propio presidente de la República a esos grupos criminales para que se abstengan de este tipo de acciones, para que permitan que los más pobres, los más necesitados, los más viejos, los más vulnerables, los más marginados socialmente, puedan tener la posibilidad de este beneficio de salud por parte del gobierno. Creo que sería criminal que estos grupos de la delincuencia organizada, bueno, que por antonomasia ya son criminales, pues sería aún más criminal que ellos interfirieran en la aplicación de esta vacuna a estos grupos vulnerados. Entonces, yo soy de la idea de que sí debe haber un diálogo entre el gobierno mexicano y el gobierno y las partes de gobierno de los cárteles de las drogas para que se dediquen únicamente a eso, al trasiego de drogas, y que finalmente el problema de la entrada de drogas al territorio norteamericano pues no sea un problema de los mexicanos, sino que sea un problema de seguridad interna del propio gobierno de Estados Unidos. Creo yo que si los narcotraficantes se dedican a hacer el trasiego de drogas y a venderla a quien la quiera consumir, esa mercancía, pues mucha población estará a salvo de otras intenciones de enriquecimiento ilícito que hace el crimen organizado. Yo soy de esa idea, mi querido Toño. Qué interesante, y yo creo que todos los planteamientos tienen que tomarse en consideración. Esto hasta que se pueda definitivamente pacificar al país. Y en efecto, esas vacunas tienen que llegar a todas partes. Y la mayor seguridad para aquellos que lo estén aplicando. Todos los mexicanos y mexicanas necesitan esta vacuna.